Con el nacimiento de la sociedad surgen también conflictos entre los individuos o grupos. En ocasiones generan el escalamiento de un conflicto a mayores dimensiones, a tal grado de romper el equilibrio de la convivencia social. Una de las herramientas principales para la resolución de estos conflictos es la mediación, entendida como el proceso voluntario de una tercera parte neutral que ayuda a las partes en conflicto a tratar de resolver sus diferencias para llegar a un consenso que resulte satisfactorio para ambas partes, utilizando principalmente como herramienta a la comunicación. La comunicación consensual permite a la persona interactuar con las demás en infinidad de situaciones, siempre y cuando compartan el mismo lenguaje o el mismo sistema de signos, gestos, sonidos, posturas corporales, para poder designar objetos, acciones o acontecimientos que configuren un entorno común de comprensión. La mediación se caracteriza por implicar un espacio comunicativo dentro del cual las partes en conflicto tienen la posibilidad de terminar con un problema que produjo divergencias y poder llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses y necesidades de las partes involucradas de una manera satisfactoria para ambas. El diálogo y la negociación son elementos de la comunicación indispensables que en la mediación permiten llegar a acuerdos mutuos. Al hablar, gesticular o adoptar posturas, se abren y se cierran canales y posibilidades que pueden afectar positiva o negativamente a los sujetos. Cuando se interactúa y naturaliza el pasado y el presente en un entorno controlado, se intentará modificar las trayectorias conflictivas, con el fin de hallar una solución satisfactoria o lo menos lesiva posible. Para que la comunicación en la mediación sea exitosa, se deben de utilizar distintas técnicas que permitan la interacción entre los disputantes, como son la técnica de la escucha activa, que consiste en recoger lo que se dice, incluyendo sentimientos y opiniones, y luego retransmitir lo escuchado, para corroborar si se ha entendido. La comunicación en la mediación se basa en establecer un diálogo eficaz. Una estrategia importante es emplear preguntas abiertas para generar datos como quién, dónde y cuándo, y formular preguntas cerradas de respuestas sí o no, por ejemplo, para ajustar afirmaciones y corroborar las ideas y actitudes hacia algo. Se debe evitar utilizar la pregunta abierta ¿por qué?, ya que lleva a la otra parte a ponerse a la defensiva. En la mediación es fundamental respetar el silencio, es decir, dar la oportunidad a cada una de las partes para pensar sobre lo que ha dicho o lo que se desea plantear. ¿Cuál es el papel del comunicólogo en la resolución de conflictos? ¿Qué preparación necesita para aplicar la mediación efectivamente? Hoy en Se dice que, la comunicación en la mediación. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros en Se dice que. En esta ocasión, como ya lo advirtió la cápsula, platicaremos sobre el proceso de mediación y dentro de este el papel que juega la comunicación. Para ello tenemos con nosotros a dos entrañables amigos. Muchas gracias. Juan Carlos León, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, maestra, muchas gracias, gracias por la invitación. No, al contrario, un placer como siempre tener el placer de saludarte y de tenerte aquí en el estudio. Y la maestra Edna María Gómez, ¿cómo estás, Edna? Bien, maestra, gracias por el espacio. Bueno, pues como acabamos de escuchar, se dice que la mediación es una alternativa en la que se está apostando la resolución de algunos conflictos, y en ella, dentro de ella, el proceso de comunicación, se dice, es un elemento clave. ¿Es suficiente un buen proceso de comunicación para lograr resolver un conflicto o se está sobrevalorando el proceso? Aquí hablar del aspecto de la mediación es una figura relativamente nueva en la que se está incursionando y en la que se están mezclando tanto los medios de comunicación con el aspecto jurídico y la importancia que se tiene en cuanto a este punto de buscar medios alternativos para la resolución de algún conflicto. Y dentro de estos son un conjunto de procedimientos, en ellos entra tanto la mediación como la conciliación y la negociación,
Pero en este punto la mediación es tan importante y tan básica por lo que se puede lograr en cuanto a la solución de conflictos y, bueno, siendo tan importante ¿cómo se llama? La participación de los medios de comunicación, la comunicación en ella. Claro. Entonces, digamos que cuando hablamos de mediación, hablamos de un proceso que implica dos elementos, una cuestión comunicativa, pero también una cuestión jurídica necesariamente, ¿o no siempre? Bueno, lo que pasa es que la Constitución Política a partir de 2008 se le da un enfoque abierto a una figura jurídica que se llama medios alternos de solución de conflictos. Estos medios alternos, como ya lo mencionó la maestra Edna, son la mediación, la conciliación, la negociación, ¿no? Y el arbitraje. Se trata justamente de que los conflictos que surgen en una comunidad no trasciendan a nivel jurídico, sino se arreglen a través de una instancia que son estos medios alternos. Se menciona mucho la mediación porque es el medio alterno más flexible en cuanto a por ejemplo, la comunicación. Por eso es muy recurrente acudir a la mediación, ¿no? Y además que, bueno, la ley así lo plantea. De hecho, hay una ley de medios alternos, tanto federal como también a nivel local, en donde se faculta a una persona para que funja como mediador en un conflicto entre dos partes. Sí, en relación a lo que comenta Juan Carlos, efectivamente, por ejemplo, en el 2008 es cuando se hace la reforma al artículo 17 de la Constitución y se prevé que las leyes tienen que prever este proceso de mediación que es aplicable en diversos ámbitos, tanto en el laboral, penal, en el escolar, en la parte civil, y que con el objetivo de que los procesos sean más flexibles, más accesibles, que vaya a haber esa parte de diálogo, que se lleguen a los acuerdos sin llegar a un proceso judicial. Sí, y sobre todo también reducir la carga de trabajo que tiene el sistema de impartición de justicia, ¿no? Lo que prevén estos medios alternos, como la mediación, es que un problema que se puede resolver a través del diálogo no trascienda a un juicio. Claro. Entonces, si podemos resolver un divorcio, por ejemplo, en mediación familiar, pues a través del diálogo, ¿por qué llegar hasta la instancia judicial de un juez, ¿no? Y que él decida qué es lo que va a pasar con nosotros? Mejor lo decidimos nosotros, lo hablamos, ¿sí? Y que un mediador es el que va a servir como facilitador en este proceso, ¿sí? Él va a ir guiando el proceso, justamente como lo dijeron en la cápsula, a través de ciertas técnicas, ahora sí entrando a los terrenos del manejo de la comunicación efectiva, ¿no? Claro. Sí. Digamos entonces que esto cobra vigencia o entra al escenario a partir de una reforma. Pero la mediación, me imagino yo, que es un proceso que se hace independientemente incluso de los procesos judiciales. Es decir, en algunas ocasiones nosotros, a lo mejor sin saberlo, fungimos como mediadores entre conflictos a lo mejor más pequeños. Sí, de hecho es la bondad particularmente de la mediación, que dice la literatura de quienes han escrito sobre mediación, que todos, absolutamente todos, podemos ser mediadores. Y que todos podemos coadyuvar como facilitadores en un proceso dentro de un conflicto de dos partes. Todos podemos hacerlo, pero obviamente debemos de conocer estas técnicas de comunicación. Y de hecho este método en países lleva mucho más tiempo, en otros países lleva mucho más tiempo que en México, ¿no? Lleva mucho más tiempo. En Estados Unidos
una gran cantidad de conflictos, sobre todo comunitarios, se resuelven a nivel mediación, pero una cantidad considerable de conflictos que tienen que ver con conflictos comunitarios, ¿no? De que el perro de mi vecino se metió a mi patio. Sí, claro, desde ese... exactamente. O sea, pequeñas cosas que a veces nos complican tanto la vida, ¿no? Igual, y en el ámbito, por ejemplo, en el escolar también ha tenido gran éxito, porque lo que se busca es llegar a esa parte del diálogo, que existan acuerdos que eviten un procedimiento o alguna cuestión administrativa. Entonces siempre se busca esa parte de conciliar, de llegar a acuerdos a través del diálogo, y ese es el proceso importante de la comunicación. Este personaje que es llamado mediador o facilitador entre las partes, Sí. ¿qué atributos deseablemente debe tener? Bueno, debe tener un conjunto de atributos importantes, ¿no? Que yo creo que todos podemos desarrollar en un momento dado. Por ejemplo, lo que se mencionaba también en la cápsula, la escucha activa, ¿sí? Estar atento de lo que se dice, ¿sí? Y aprender a replantear una pregunta. Si una afirmación de una de las partes va en un sentido negativo, el facilitador o el mediador debe de tener la capacidad para convertir ese efecto negativo en algo más neutral o más positivo, para que no se sigan dañando las relaciones entre esas dos partes. Entonces sí debe de tener una postura, pues una preparación. Es, ¿no?, una preparación, una postura imparcial en cuanto a, o sea, por eso habla de esa neutralidad, porque debe ser imparcial en cuanto al proceso, a la situación o el diálogo que se está llevando, más que proceso. En cuanto a ese diálogo que se está llevando, debe de tener una postura imparcial, y lo que comentaba el maestro Juan Carlos, cómo ir replanteando el diálogo, más que esas preguntas, ese diálogo que va a existir entre las partes, que eso es lo importante, la forma en esa postura que la persona se pronuncia. Claro. Bien, estamos el día de hoy platicando sobre mediación y dentro de ella el proceso de comunicación con Juan Carlos Solán y con Edna María Gómez. Vamos a unos promocionales y regresamos en un momento. Esta mañana en Se Dice Que estamos platicando con Juan Carlos León y Edna María Gómez sobre mediación. Antes del promocional platicábamos, bueno, de lo interesante que son estos procesos y cómo a veces, sin saberlo, hay alguien que naturalmente funge como mediador en algún pequeño conflicto cotidiano, sí, etcétera. Y destacaban hace un momento el papel de la comunicación efectiva, no comunicación, sino comunicación efectiva. ¿Cuáles serían algunas de estas características de la llamada comunicación efectiva que es indispensable para la mediación? Bueno, puede ser que el mediador establezca o convierta la comunicación entre las partes, por ejemplo, en un lenguaje claro. Claro. Sí, en un lenguaje claro. O sea, entendible para las partes involucradas, sí, ¿no? A ver, usted me está diciendo entonces que usted quiso decir esto, y el otro va a decir, sí, exactamente, entonces vamos a aclararlo, ¿no? También tendría que ser un lenguaje positivo, convertirlo positivo, como lo dijimos hace rato, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir, no vayas a llegar tarde, decir, trata de llegar un poco más temprano. Ajá. Es lo mismo, pero es lo mismo, decir lo mismo, sí, pero en un sentido negativo por un lado y positivo por otro, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos son los que van los que el mediador debe aprender a dominar. Claro.
Y decían también, hablaban sobre la escucha activa. A veces pensamos que la comunicación efectiva involucra básicamente claridad en el lenguaje, formas correctas de expresión, un manejo excelente de vocabulario, etcétera. Sin embargo, la escucha la dejamos como en segundo término. Sí, aquí, por ejemplo, es importante esa parte que igual lo escuchábamos en el guión que pasaron hace un momento, esa escucha activa, cómo darle el espacio a la persona para que se esté expresando, dando su opinión o los puntos para llegar al acuerdo, pero teniendo el interés de escuchar realmente el sentir de la persona. Y aquí es donde también interviene, es muy importante la función del facilitador, de cómo ir así que regulando esa parte del diálogo entre las partes. Sí, de hecho también es importante que el facilitador aprenda a leer el cuerpo. Hay que recordar que la comunicación no verbal abarca más que la comunicación verbal, ¿no? A veces comunica más, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, el hecho de que el mediador establezca un contacto visual con una de las partes genera una confianza, ¿sí? No es lo mismo cuando estamos platicando con alguien y la otra persona está viendo para abajo, ¿sí?, que cuando nos está viendo directamente a los ojos. Ese vínculo o ese contacto hace pensar que la otra persona está interesada en nosotros, en lo que le estamos diciendo. Lo mismo en el proceso de mediación, ¿no? La escucha activa es esa, estar atento a lo que dicen las partes, y si no se entiende algo, reformularlo para que la otra parte también lo entienda, ¿no? O si yo lo estoy comprendiendo mal, lo replanteo y que la persona me diga si es lo que quiso decir o lo que no quiso decir, porque eso también pasa, ¿no? Que muchas veces las partes, cuando llegan al proceso, no se saben comunicar, no tienen esa facilidad, ¿no? Y pues la comunicación se vuelve más difícil, ¿no? Sí, y reflexionando sobre nuestro actuar diario, ¿cuántos problemas no tenemos por una mala comunicación, por un mal entendimiento? A veces los problemas se disuelven con un proceso de diálogo. Sí, con el diálogo y ese es el punto de la mediación. Lo que está buscando retomar es esa parte del dialogar, el conciliar, el saber escuchar, lo que comentaba Juan Carlos, esa parte de cómo estamos escuchando, cómo estamos viendo a la persona, ese interés que le estamos poniendo. Entonces, efectivamente, a veces esos conflictos o malos entendidos se pueden resolver a través de esa parte de esa escucha activa, que es muy importante. Así es. En cuanto a las actitudes, porque bueno, estamos hablando entonces de que la mediación involucra un proceso altamente humano, en donde se entran en juego seguramente las emociones de las partes en conflicto y hay un catalizador, no tiene digamos, idea, ¿no? Usted cuántas emociones surgen en un proceso de mediación. Están las emociones a flor de piel, y uno como mediador debe aprender a lidiar con esas emociones, porque pues uno cuando viene de un conflicto particular trae tensión, emoción. Sí. Y todo eso se va a poner en la mesa, sobre la mesa de las partes y el mediador, ¿no? Y regularmente, además, cuando estamos en un conflicto, pareciera que nuestra contraparte tenemos la percepción de que quiere dañarnos, ¿no? Que también es otra situación que nos lleva a actitudes reactivas, sí, a no escucharlo. Ajá, sí, llegamos a pensar o se puede pensar la persona que la otra parte o no quiere llegar a algún acuerdo, o se puede estar pensando que en ese acuerdo a lo mejor la otra parte va a salir perjudicada. O por está sacando ventaja. En un conflicto, y es importante decirlo también, hay 3 posibles escenarios. En el primero es el escenario perder. Yo pierdo, pero tú también pierdes, ¿no? Y esa es mi satisfacción, que yo perdí, pero tú también perdiste. El otro escenario es ganar-perder.
cualquiera de las dos puede ganar, ¿no? Claro. El escenario más deseable en cuanto a la mediación y todos los medios alternos es justamente ganar-ganar. ¿Sí? Lo que busca la mediación es que las partes lleguen a un acuerdo que les permita a ambos ganar algo. O sea, yo no perdí, tú tampoco perdiste, yo gané y tú también ganaste. La satisfacción del acuerdo. Claro. Entonces, por eso es importante y uno de los elementos que conforman esta parte de mediación primero es la voluntad, o sea, que tengan la voluntad Claro. las partes de llegar a mediar. Que exista también esta parte confidencial en cuanto a los acuerdos, sí, que es muy importante aquí, y aquí interviene mucho el facilitador. Y también está esa parte de esa postura, que esa parte también flexible en lo que están proponiendo, para que pueda llegar, así que en ese ganar-ganar. Sí, el mediador en este caso debe de inspirarle a las partes confianza. Claro. Debe tener una actitud abierta, una actitud que permita que se genere ese clima de confianza que va y que perduren durante el proceso, ¿no? Y es importante darle a estas personas que llegan al proceso la confianza de decir, pueden hablar lo que sea, porque de aquí no va a salir. De hecho, la ley contempla que este proceso es confidencial. El acuerdo al cual llegan, bueno, pues es confidencial hasta que se judicializa, ¿no? Ya cuando llega el acuerdo, ¿no? Pero las anotaciones que hace el facilitador durante el proceso, al final se rompe. No hay ninguna evidencia de nada, es totalmente confidencial, ¿no? Nada de lo que se habla en esa sala va a trascender de ahí. ¿Sí? En su experiencia, ¿cómo ha sido recepcionado este nuevo enfoque para la resolución de conflictos por los ciudadanos? Porque finalmente somos los que estamos involucrados en esto, ¿no? Sí, yo creo que aquí es donde la parte de la comunicación tiene una función muy importante, porque es trabajar para educar en cuanto a la ciudadanía en ese procedimiento de mediación, porque obvio cuando ocurre algún conflicto, pues la gente está con sus emociones, así que a flor de piel. Claro. Y si llegan a una instancia y se propone la parte de mediación o la de conciliar, en muchas ocasiones están con que ellos quieren ir más allá, que se castigue, que se condene. Entonces sí es importante esta parte ahorita de educar, de trabajar por llegar mejor al diálogo, a una resolución pacífica, digamos, sin ¿no? necesidad de un proceso judicial, evitar ese proceso judicial. Entonces, en nuestro país, el estado que más productividad tiene en cuanto a los medios alternos es Nuevo León. Nuevo León cuenta con 2 centros de mediación muy importantes que aproximadamente resuelven unos 200 conflictos por mes. Entonces sí tienen mucha productividad. En Tabasco también hay un centro de mediación que es parte de la Fiscalía General. No sé la productividad, pero me imagino que también resuelven casos muy... historia de éxito, sí, claro. Yo creo que lo que hace falta es, como dijo la maestra Edna, más difusión. Sí, es el papel que juega el comunicólogo también para difundir estos medios alternos, ¿no? Porque la gente no sabe que puede resolver un conflicto sin la necesidad de ir a un juez. Entonces yo creo que hace falta que, bueno, nada más los medios, también las autoridades tengan esa inquietud de difundir y el interés sobre todo de difundir estos medios alternos que se ha demostrado su eficacia, ¿no? Claro, sí. Así es. Pues sin duda alguna la mediación es un proceso en el que seguramente abonará para esta nueva forma de cultura, la cultura de la paz, lo decíamos, y bueno, en donde no se involucra solo la comunicación, sino como ya lo escuchamos en voces de Juan Carlos y de Edna María, hace falta una serie de actitudes y de formación
no solo para los mediadores, sino para los ciudadanos. Para los ciudadanos. Y por aquí es donde vemos también esa importancia que tienen los medios. La ley de radio y televisión señala que tienen una responsabilidad social y es velar por esa parte de prever por la dignidad y la igualdad de las personas y en un estado de convivencia, de armonía, ¿no? de armonía. Entonces sí, es importante. Pues agradezco realmente toda esta charla que nos ha ilustrado sobre este interesante proceso del cual seguramente estaremos dando cuenta a futuro de sus resultados. Les agradezco su presencia. Y a ustedes, amigos, les espero la próxima semana en otra emisión de Se Dice Qué.